Revisemos ahora las sucesiones a partir de un ejemplo práctico. Si tenemos una función definida f de x igual a 2x menos 1, pero en este caso la función está definida en los números naturales. Es decir, vamos a trabajar de que x pertenece a los números naturales. Como la función está definida en los números naturales, lo más apropiado es decir cambiar ese x por un n, porque es el elemento característico que siempre trabajamos con los naturales. Es decir, la función quedaría reescrita como f de n igual a 2n menos 1, y donde Sn corresponde a un número natural. Lo único que hicimos es ese cambio de elemento característico de la función. En este caso vamos a tener que el dominio de la función van a ser los números naturales, es decir, van a ser los números 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, es decir, todos aquellos números que nos sirven para contar. Y el recorrido, en este caso particular, correspondería a, simplemente vamos a evaluar en la función. Si reemplazamos por 1 nos va a entregar 2 por 1, 2, menos 1 sería directamente 1. Después reemplazamos por 2, 2 por 2 son 4, menos 1 sería 3. Por 3, 3 por 2 son 6, menos 1, 5. 4 por 2 son 8, menos 1, 7. Es decir, estamos teniendo como resultado todos los números impares. Vamos a poder decir o poder definir esta función correspondiente, que lo vamos a denominar como una sucesión particular. En vez de trabajarlo con una regla de correspondencia de este estilo, directamente lo podríamos haber notado como un conjunto, es decir, lo podríamos haber dicho, este es el conjunto de todos los números impares, es decir, el 1, el 3, el 5, el 7, el 9 y así sucesivamente hasta el infinito. De acá nosotros podemos ver algo particular. Nosotros vamos a tener una notación de conjunto donde tenemos un primer elemento, un segundo, un tercero, un cuarto, y a estos elementos le podemos denominar términos. Así que intuitivamente una sucesión se puede pensar como una lista de números que va a estar escrito en un orden definido. Es decir, lo podríamos pensar como una lista de números como de la forma primer número, ¿no es cierto? A1, un segundo número, un tercer número y así hasta un enésimo número. En este caso es una notación particular que es para trabajar con la definición formal de una sucesión. Veamos la definición formal. Como ya lo trabajamos anteriormente, vimos que trabajamos de una función que tenía un dominio en el conjunto de los números naturales. Entonces, la definición formal de la sucesión va a ser una función cuyo dominio es el conjunto de los números naturales, es decir, una función que está definida en los números naturales y que nos va a dar por resultado, es decir, sus imágenes van a estar en el conjunto de los números reales. Es decir, a cada número le voy a asignar un cierto valor, que ese valor se va a llamar término y se denota directamente por a sub n. Es decir, por ejemplo, al 1 le vamos a relacionar un primer término, el a sub 1, al 2 un segundo término y así sucesivamente. Y esto a su vez se puede escribir de la siguiente manera. Lo podemos escribir directamente como a sub n, es decir, caracterizando con el enésimo término escrito entre llaves, o también lo podemos trabajar por extensión, ¿no es cierto?, nombrando cada uno de los elementos particulares. A1, A2, A3, A4, es decir, una cierta cantidad de términos y después de eso se continúa con eh, un 3 puntos suspensivos. O en su efecto también se puede escribir, lo pueden encontrar en algunos libros como a sub n, ¿no es cierto?, como la notación original que tenemos acá, pero en este caso nos dicen que el n va desde 1, es decir, n igual a 1, perdón, n igual a 1, hasta el infinito. Esa sería otra forma de denotar una sucesión particular. Al a sub 1 se le llama, ¿no es cierto?, primer término,
A la sub 2 le vamos a llamar término. A la sub 2 le vamos a llamar segundo término y así sucesivamente a la sub n se le llama el enésimo término. Lo que cabe destacar es que para cada número natural nosotros siempre vamos a tener un correspondiente valor y ese valor corresponde a el término de la sucesión, es decir, al orden particular que va a tener en esa lista de números que nosotros definimos. Como dijimos, el dominio de una función siempre va a estar dada en los números naturales y el recorrido van a ser los valores reales. En el caso de la primera sucesión que nosotros trabajamos, directamente los resultados eran también valores naturales, que eran los números impares, pero los números naturales también son casos particulares de valores reales. Por lo tanto, más adelante vamos a ver algún otro ejemplo. Y bueno, por ejemplo, teníamos, ¿no es cierto?, la primera sucesión, que fue la que trabajamos nosotros, 2n menos 1, o podríamos trabajar con la sucesión n dividido en n más 1. Eso también sería otro ejemplo de sucesión. Y en este caso ya vimos cómo eran los elementos característicos, pero en este caso de acá no. Entonces si lo anotamos como una lista, sería directamente, reemplazamos por n igual 1, sería 1 dividido en 1 más 1, es decir, 1 medio, después por 2 sería 2 tercios, reemplazamos en el tercero sería 3 cuartos y así sucesivamente tenemos los elementos característicos. Y acá nosotros podemos ver que ya no estamos trabajando directamente con números naturales los resultados, los términos de la sucesión, sino que son directamente valores reales como se había anticipado anteriormente.